Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo. Todo esto para llevarles parte de un foro que está realizando SECODAP, que es una organización no gubernamental encargada de la defensa, de la atención de los niños, niñas y adolescentes ante la situación grave que atraviesan los infantes en el país. Abel Saraiva se encuentra con nosotros, que es el psicólogo de SECODAP. En primer lugar, ¿cómo entender esto de la niñez en orfandad? Se puede decir que está en orfandad el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes ante la situación económica, social y política del país, que también incide en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo entender esto y cómo esto afecta no solamente a los niños que son víctimas de la orfandad, sino a la niñez en general y al núcleo familiar, que es factor fundamental para el desarrollo psíquico y psicológico de los infantes? Sí, en efecto, la niñez venezolana se encuentra en orfandad en virtud de que el sistema de protección se encuentra fracturado. Los niños y adolescentes hoy en Venezuela se encuentran atravesando situaciones y circunstancias de precariedad notables que generan, por supuesto, un impacto notable en su desarrollo físico, psíquico y emocional. Uno de los temas más importantes que estamos abordando en este momento tiene que ver con la niñez dejada atrás, porque hemos visto un incremento notable en aquellos niños que quedan al cuidado de familiares, de terceros o de otras personas, inclusive a veces al cuidado de un tercer adolescente, un niño que no están preparados para asumir las condiciones y que finalmente quedan acá en el país porque las familias están huyendo del país buscando mejores alternativas para poder proveer estrategias de cuidado, para poder proveer de recursos. Y esto, por supuesto, deja a los niños y adolescentes con una vivencia profunda de abandono, de sufrimiento, de angustia, producto de lo que significa estar en este momento del país. Por supuesto, los referentes simbólicos, la ley, la protección, la promesa de un país que les pueda ofrecer un futuro para los niños se ha roto, y esta ruptura de esa promesa significa, por supuesto, desmotivación, desasosiego, angustia, y por supuesto esto reporta para las familias que están aquí en el país dificultades en el proceso de la crianza. Los padres no saben qué hacer con los niños que están acá, no saben qué hacer para poder sostener la familia, y esto por supuesto pone en jaque la continuidad emocional, familiar, que es a su vez la base que permite sustentar el desarrollo de un país. Entonces, bueno, en ese escenario estamos. Desde su concepción, ¿cree que el Estado venezolano se ha encargado de la niñez? No desde ahorita, al menos en estos últimos 20 años. De hecho, creo que ese es uno de los grandes ausentes. El Estado ha utilizado o ha tomado el tema de niñez con fines de propaganda, con fines utilitarios. La niñez ha sido dejada atrás, y no solo por las familias que se van, sino ha sido dejada atrás fundamentalmente por el Estado. De hecho, vemos que la máxima autoridad con materia de niñez y adolescencia es una oficina dentro de un viceministerio. Es decir, tenemos ministerio hasta para la pesca, y no tenemos ni siquiera una oficina con esa igual trascendencia para abordar los temas de infancia. No se han destinado recursos, las políticas públicas han sido insuficientes, no se garantizan los alimentos, las vacunas, y por supuesto lo que hay es como un empuje institucional a que la familia se fracture, y mientras más fracturada la familia, menos unida, y por supuesto los ciudadanos quedan con una sensación de desamparo, y creo que eso es lo que caracteriza hoy el estado anímico de las familias, de los niños, de los adolescentes, la sensación de desamparo en este momento. Hubo un caso, y quiero tocarlo ya para finalizar esta conversación, con estos niños que intentaron de alguna manera viajar a Perú con esta situación, que los bajaron del avión, estuvieron en el aeropuerto. ¿Qué impacto psicológico refleja situaciones como esa, donde no pueden ver a sus padres con prontitud, sino lo ven a través de un teléfono o a través de una tableta? ¿Cómo es el desarrollo a futuro? ¿Qué esperar de los niños que están impactados por esta diáspora importante? Que los padres se van no porque quieran irse, sino porque están buscando mejores condiciones para tratar de mantener a sus hijos, o niños que están hurgando en la basura y que se han desescolarizado para entrar al mercado informal laboral, tratar de conseguir algo de alimento o bolívares para tratar de mantener a su familia, o han sido hasta sostén en situaciones como la que usted hizo referencia, en este caso de niños que están cuidando niños, pero en este caso niños que también mantienen hogares? Claro, mira, la situación es sumamente compleja, y debo decir con toda claridad
que pasar por experiencias de este tipo deja huellas, y deja huellas profundas en la niñez. Huellas profundas que de alguna manera, por un lado, bien canalizadas pueden llevar a que estos niños desarrollen unos recursos para afrontar situaciones difíciles en la vida muy importantes, pero en general lo que genera es una dificultad en el manejo de las emociones. Son niños que han quedado sin un soporte que les haga sentir protegidos, lo cual les obliga tempranamente a asumir funciones que no les corresponden, les endurece de alguna manera emocionalmente, porque para poder afrontar grandes riesgos y grandes retos, los niños de alguna manera pareciera que les queda prohibido poder vivir, sentir, disfrutar. Entonces hay un endurecimiento, por decirlo de alguna manera, emocional asociado a las circunstancias que les está tocando atravesar. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar que son niños que la experiencia de familia sea una experiencia más compleja, que está mediada por una pantalla o que definitivamente no está. Y entonces vamos a tener, por supuesto, en un futuro a mediano plazo, niños que ya serán adultos, que no saben cómo hacer familia, y por supuesto eso devendrá en dificultades muy particulares en relación a cómo manejar ellos su propia crianza, es decir, cómo estamos sembrando para el futuro familias que no saben construirse y que requerirán un apoyo muy importante para poder consolidarse, porque no hay la experiencia del modelaje de un vínculo estable, de un vínculo seguro, sino es la sensación de hacer lo que es necesario para sobrevivir. Entonces vamos a tener la experiencia que probablemente ya se ha vivido antes en otros momentos del mundo. Por ejemplo, cuando países han atravesado por guerras y los niños han tenido que vivir circunstancias similares, y por supuesto cuando estos niños son padres, probablemente son unos padres con menos herramientas, con menos competencias, que a su vez van a generar efectos en sus hijos. Entonces generacionalmente nos tomará mucho tiempo poder reconstruir familiarmente lo que en este tiempo se ha roto. Esto representa un reto para los padres, cómo los padres explicar el tema de la diáspora, cómo los padres explicarle a los niños el tema de la lejanía, o los representantes que quedan a cargo de estos niños, cómo explicarle eso, cómo explicar personas jugando en la basura, cómo explicar situaciones tan complejas que los ven, que están palpables, que están a la orden del día, y que por mucho que tú puedas proteger a tu niño, no puedes evitar que vean situaciones como esa. Mira, es sumamente complejo, y uno de los grandes retos que tiene por delante la familia es preparar a los niños para situaciones difíciles. Cómo prepararlos y explicarles, porque no se trata de crear una burbuja que niegue lo que está pasando, sino que por el contrario, de lo que se trata es de preparar a los niños para afrontar una realidad que tienen por delante. Los niños pueden manejar y tolerar la verdad cuando se les explica de forma clara. Lo que hay que tener clara es la diferencia entre utilizar los hechos que estamos viviendo como una forma de generar miedo, angustia en los niños, como una forma de control, y otra es prepararlos para lo que tienen que resolver, para lo que tienen que enfrentar, y parte de eso es lo que nos toca. Lamentablemente no escogimos las circunstancias que nos tocaron vivir, al menos no las escogieron los niños que están en el país en este momento, pero lo que tenemos que enseñarles es qué pueden hacer con los recursos y con las herramientas que tienen en este momento particular para hacer frente a sus vidas. Bien, palabras de Abel Saraiva, quien es el psicólogo de SECODAP. También se encuentra con nosotros acá Luis Zambrano, que va a ser ponente, es defensor de niños, niñas, adolescentes. Hablar del esqueleto o el andamiaje jurídico venezolano existente y el cumplimiento del Estado venezolano y de las organizaciones que deberían estar a cargo de hacer cumplir ese andamiaje jurídico que mucho se ha discutido para la protección de los niños, niñas, adolescentes. Y estamos acá en un foro donde usted va a participar, donde estamos hablando de una niñez en orfandad y orfandad por parte del Estado, de quien debería darle las condiciones y las garantías a todos los niños para su desarrollo psíquico, psicológico, emocional y educativo, si se quiere también. ¿Cómo entender eso y hacia dónde debemos apuntar? Mira, no solo la LOBNA, sino todos los tratados internacionales que le sirven a la LOBNA de asidero, de fundamento, establecen que no debe haber ningún niño en una situación distinta al cuidado de sus padres, al cuidado de un tercero responsable de él, un tutor o alguien con responsabilidad de crianza, o al cuidado del Estado. Es decir, no debería haber ningún niño solo y desamparado en el mundo. Ese es el principio que rige la existencia de la niñez, ¿no? La vida de la niñez. Efectivamente, nosotros no podemos decir que el Estado haya permitido, haya logrado esa protección integral, en donde él inclusive, no pudiendo su familia, no pudiendo la sociedad dar respuesta a esas situaciones, debería ser él el que finalmente se hiciera cargo. Creemos que eso no está pasando, que no ha pasado. Es una deuda histórica que tiene el Estado con la niñez, que se ha visto reflejada con mucho más relevancia en este momento de crisis económica.
en donde además, porque el Estado no solamente tiene la obligación de velar directamente por los niños que se encuentran, sino además tiene una obligación genérica de proveerle a las familias las condiciones para que ellos mismos velen por sus chamos. Y creo que en esa obligación también ha fallado, es decir, no ha sabido proteger a los chamos que están sin protección, no ha sabido asistir a la familia para que cumplan con sus obligaciones como familia, como padres, y no ha sabido asistir a la sociedad en medio de todas las consecuencias que eso nos ha dejado. O sea, de manera que yo creo que efectivamente tenemos todavía una deuda histórica con los chamos y no es falta de legislación. Se ha legislado lo suficiente como para que los chamos estén total y completamente protegidos. Se ha legislado, no falta una sola norma legal que permita que el Estado y que las instituciones que deben encargarse de esto cumplan con su cometido. Son las instituciones las que, o bien deliberadamente o bien por omisión culposa, digamos, por ignorancia, han descuidado la protección de los chamos. Mucho se ha hablado del tema de la crisis humanitaria. Se está evidentemente entendiendo el tema por medicamentos y alimentos. Pero hay resoluciones y protecciones que ha logrado SECODAP en lo que ha sido estas relatorías en materia de derechos humanos, donde han tratado el tema de la niñez, no solamente con el tema de las protestas del año pasado, que fue un hecho simbólico, el tema de la resistencia, donde hubo adolescentes que de alguna manera simbólicamente se sintieron parte de una sociedad, se sintieron parte de un colectivo, y eso evidentemente generó allí una tensión particular y también un nicho importante de que yo, oponiéndome o estando en lo que fueron las intensas protestas del año pasado, tenía garantizado alimentos y medicinas y además atención y reconocimiento. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tiene que buscarse para tratar de desvincular o desmitificar esos símbolos donde tengo que ser héroe para poder ser reconocido dentro de una sociedad y tratar de tener, de esa misma sociedad, tener de alguna manera algún tipo de soluciones a los problemas o a las carencias que yo puedo tener porque no las tengo en mi casa? Mira, definitivamente los chamos andan en busca de reconocimiento, los chamos andan en busca de identidad, de protección, de espacios, de pertenecer a algún sitio. Y si no somos el Estado y la sociedad los que les damos ese justo lugar, ellos lo van a encontrar por otros caminos, ¿sí? Si nosotros hubiésemos reconocido que la niñez, por el solo hecho de ser niñez, merece reconocimiento y protección, los chamos no se hubiesen visto en la necesidad de buscar reconocimiento y protección exponiendo su vida en una situación como una marcha, ¿sí? Si nosotros no damos a los chamos los espacios protectores, si no damos a los chamos los espacios para que ellos sean y para que se desarrollen y para que lleguen a hacer todo lo que pueden ser, esos espacios se los va a ofrecer otra persona que no es necesariamente la persona más adecuada para eso. Ahí empiezan los liderazgos negativos y por eso es tan fácil, por eso los chamos son tan fáciles de reclutar en bandas criminales, en organizaciones paramilitares, por eso hay niños soldados en el mundo, por eso hay niños en pandillas, por eso hay niños en bandas. Los chamos que no se les otorga el reconocimiento, espacio y derechos terminan buscándolo donde pueden, porque a esa edad se confunde muy fácilmente el respeto con miedo. ¿Cómo hacer en estas zonas que de alguna manera son impenetrables por los organismos de seguridad porque han sido prácticamente ya tomadas por organismos paramilitares o organizaciones criminales muy estructuradas, que la vemos, ya estamos viendo hasta videos de jóvenes que no pasan de 20 años con armas largas, un lenguaje violento, incitando a la violencia y además exhibiendo armas de fuego como el logro principal de su vida? Entonces, ¿cómo hacer en esas zonas donde prácticamente la penetración del Estado para la protección, digamos, que debe brindar es absolutamente nula y lo que queda es el núcleo familiar, que debería ser el bastión fundamental, pero también el núcleo familiar está ocupado en hacer cola, en buscar alimentos, en buscar nuevamente, en sobrevivir en esta dinámica que tenemos prácticamente salvaje en Venezuela? ¿Cómo entenderlo en función del bienestar del niño? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir y estar muy claro es que en esas zonas especiales o que alguien ha delimitado como especial no operan regímenes especiales de derechos. Es decir, en esas zonas los mismos derechos que tienen todos los chamos siguen existiendo, prevalecen y debe ser cumplido. En esas zonas, o por el hecho de que tú delimites o declares una zona como tal o cual cosa, eso no interrumpe ni disminuye las obligaciones que tiene el Estado con respecto a las personas que están allí,
ni hacen que los derechos de esas personas que están allí sufran algún menoscabo. Es decir, mi derecho a la vida no está comprometido, mi derecho a la alimentación no está comprometido, mi derecho al libre desarrollo o al libre tránsito no está comprometido porque yo vivo en una zona que alguien declaró como zona de seguridad, de paz especial, el nombre que usted le quiera poner. Es decir, ahí no existe disminución de ninguna manera de derechos. Si no se cumplen, es de nuevo una acción, una omisión directa de las personas a que les corresponde brindar esa garantía y esa protección. Digamos, ahí no hay ninguna zona especial. Y si, digamos, si tú la identificaste como zonas especiales de conflicto, en lugar de restringir derechos, lo que tendrías que hacer es articular acciones para una gente que está en una situación especial, darle protección, brindarle protección especial. Es decir, ya delimitaste la zona, la tienes identificada, bueno, protege con especial cariño, con especial ahínco a esa zona que tú identificaste como especialmente vulnerable. Ahí no debería producirse ninguna vulneración de derechos. El postulado fundamental y elemental de la Convención de los Derechos del Niño y de la LOBNA es que todos los derechos son para todos los niños, no importa cuál sea su condición. No hay de ninguna manera hay menoscabo de la situación o de la condición de persona, de sujeto de derechos de un niño por la situación en la que encuentra. El niño en la peor situación tiene los mismos derechos y la capacidad de ejercer los mismos derechos que cualquier otro. ¿Temen ustedes o prevén ustedes que el Estado venezolano siga siendo cuestionado, sancionado, de alguna manera exhortado dentro de los distintos organismos internacionales que ven el tema de los niños y adolescentes y el sistema internacional de protección, no solamente de derechos humanos, sino en especial las relatorías para niños y adolescentes ante esta grave situación en la que se encuentran los más vulnerables de la sociedad venezolana? Claro, yo creo que mientras persista la situación de indefensión, de vulneración de derechos, la sociedad civil venezolana tendrá que seguir haciendo lo que puede hacer, que es básicamente documentar y denunciar, en tanto que no tiene poder de fuego, ni poder decisorio, ni tiene autoridades, ni armas. Digamos, el rol de la sociedad civil se va a limitar en este momento a documentar la violación de los derechos humanos y a denunciarla ante los organismos correspondientes, pues se tomen las medidas en las que haya lugar. Venezuela es un estado parte de muchos tratados que garantizan derechos humanos y como Estado parte tiene básicamente dos obligaciones, que es de respetar ese Estado y de garantizar que todas las previsiones que firmó se cumplan. Muchísimas gracias, Luis Zambrano, quien es defensor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes dentro de este foro donde se está analizando todo el tema de las implicaciones que tiene la niñez en Venezuela, abandonada por un sistema de protección venezolano que en primer lugar no existe y que la situación económica también ha de alguna manera cambiado las variables de protección y que hay una indefensión de este nicho vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes ante un Estado que no ha brindado las condiciones necesarias para que haya todo el sistema de protección. Ellos aseguran que dentro de las distintas relatorías y las distintas instancias internacionales a las que está suscrita Venezuela o el Estado venezolano, va a seguir el Estado venezolano o el gobierno venezolano en este caso siendo de alguna manera sancionado ante estas fallas estructurales que está teniendo en el tema para la protección de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es FPI TV.